Muy buenos días. Desde la Asociación GPS Gente para Servir, les saludamos en este día, en este nuevo mes, agosto 2 del 2021, y les invitamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, nuestra guía en un año, en Segunda de Reyes, capítulo 13, Segunda de Corintios, capítulo 2, del 5 al 17, y Miqueas capítulo 4. Hoy, de manera específica, vamos a centrarnos en Segunda de Reyes capítulo 13, por supuesto animándoles para que durante el día ustedes hagan la lectura respectiva de los otros pasajes y podamos seguramente complementar lo que el Señor hablará a nuestro corazón. Y vemos en Segunda de Reyes capítulo 13 lo que fue el reinado de Joacás. Dice que en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Versículo 4. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria lo afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también se hicieron imagen de acera, la imagen de acera que permaneció en Samaria, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo de hollar. Y el resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías no está escrito en el libro de crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Bueno, vamos a dejar hasta allí, y lo que quiero que hoy miremos es precisamente la oración que hizo Joacás, una oración que llama la atención en el versículo 4 porque tiene algo que nos interesa a todos. Pienso que como hijos de Dios estamos llamados a conocer el tipo de oración que hizo Joacás, un hombre que aclara la palabra de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces nos quedan cosas muy claras cuando leemos el versículo 2 y lo comparamos con el versículo 4, porque dice aquí en el versículo 2 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que este hombre, este rey Joacás, lo malo que hizo llegó a los ojos de Dios. Pero también dice el versículo 4 que cuando oró en presencia de Jehová, Jehová lo oyó. Y esto para que nos quede en el mes de agosto, en una advertencia que nos hace la palabra de Dios misma, una advertencia que le pido por favor tenga en cuenta para este mes. Y es que el Señor ve el pecado. Es que usted no se puede ocultar de los ojos ni de la mirada de Dios. El Señor escudriña lo más profundo del corazón, y aún la intención, el pensamiento que aún usted no manifiesta, y antes de que salga la palabra por su boca, el Señor ya lo vio, el Señor lo conoció. Pero también hay una cosa maravillosa,
que por causa de su misericordia, también a su presencia llega su oración. Y hoy, en la misma advertencia que nos hace la palabra de Dios, quiero recordarle a usted que es necesario dejar la incredulidad de un corazón que piensa que Dios no escucha la oración, que piensa que Dios pasa por alto lo que usted habla, lo que usted le dice, lo que usted le cuenta. Con esto en mente, pienso que vale la pena enfocarnos para iniciar este mes en lo que sería una oración para volvernos a Dios, y puesto que el versículo 4 no nos da detalle del tipo de oración que hace el Señor, del tipo de oración, perdón, que hace este rey para delante del Señor. Dice que fue una oración que llegó a la presencia de Dios. Pero ¿cómo saber qué tipo de oración posiblemente hizo este rey Joacás? Pues bien, vamos a tomar muy rápidamente unos versículos que nos muestran en la Biblia algunos ejemplos de personas que volvieron su corazón a Dios y que así como pecaron, ¿sí? Y en algunos hubo pecado, en otros una profunda aflicción, pero vamos a reconocer rápidamente la oración y la forma como se vuelven estos hombres a la presencia del Señor pidiendo misericordia, y que seguramente pudo haber sido una oración muy parecida a la que hizo este rey, puesto que él era tan malo, pero al fin y al cabo su oración de su oración de arrepentimiento llega al Señor. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27, a Acab. Dice así: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Aquí empezamos a ver entonces estas características. Y aquí vemos a Acab entonces que cuando escuchó la palabra, ¿sí? La palabra del profeta, rasgó sus vestidos. Todo en conclusión, Acab lo que hace es mostrarnos una actitud de humildad y de genuino arrepentimiento, de dolor en su corazón. Josías también en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 19, muestra una oración con una actitud. Dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Impresionante, porque aquí ya nos encontramos con el ejemplo de Josías, otro hombre que dice en la primera parte que su corazón se enterneció, luego un corazón endurecido. Lo que hizo fue, pues, humillarse también delante de Dios, pero sobre todo conmoverse y moverse por el mal que se venía para su pueblo. Vemos entonces también en Israel, en los tiempos de Esdras, el mismo Esdras 10:1 dice: y mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Todos estos ejemplos de humillación que nos muestran un camino para volvernos a Dios en la certeza de que Él también reconoce el corazón que llora. Y aquí es lo que encontramos: un corazón que está llorando y que se está postrando. También Job nos muestra en el capítulo 42, versículo 6, dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Los ninivitas, cuando se trata de reconocer una oración que el Señor escuche y que llega a su presencia, nos deja ver su ejemplo. En el capítulo 3 de Jonás vemos en el versículo 6 lo siguiente: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
El versículo 7 también dice, e hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Versículo 8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Versículo 9 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y aquí ya vemos entonces no solo una oración, sino una oración que va acompañada con acciones y con determinaciones, porque no solo proclamó ayuno, no solamente se cubrió de cilicio, no solamente lloró, sino que convocó como autoridad a los que tenía bajo su cuidado y les dice algo bien interesante que debe también marcar la oración de aquel que desea que Dios le escuche. Dice que se convirtieron y el llamado que hacía el rey de Nínive era conviértase cada uno de su mal camino. A veces creemos que vamos por buen camino y ahí es donde debe salir la oración de nuestro corazón. Señor, si estoy equivocado y aún no reconozco los pecados que están ocultos frente a mis ojos, trae luz y claridad a través de tu palabra para que entienda yo mi pecado y me pueda volver a ti. Pedro también nos muestra en el Nuevo Testamento, en, en Marcos 14:12, lo podemos recordar, dice que, y el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Claro que el Señor reconoce las lágrimas de arrepentimiento. Si el Señor no hubiera reconocido las lágrimas de arrepentimiento de Pedro, el Señor no se hubiese presentado a Pedro en esa intención de restaurarle el día que encontrándose, ella le dice, ¿me amas, Pedro? Y se lo dice 3 veces para que el mismo Pedro pudiera restaurar esa confianza en el amor que él le tenía al Señor. El hijo pródigo también es un ejemplo de una oración, de un llamado, de algo que ve el padre. Y en Lucas 15:21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El publicano, y con esto vamos a quedarnos en Lucas 18:13, esos ejemplos de oraciones que nos dejan para este mes una lección muy grande. Lucas 18:13 dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Bendito sea el Señor, Dios del universo, que en medio de nuestras equivocaciones, en medio de nuestros pecados, en medio de tanta imprudencia, de tanta soberbia, en medio de tantas cosas que seguramente guardamos en nuestro corazón y en las que nos hemos equivocado, pues muchos seguramente se levantan para juzgar, para criticar, pero siempre hay una oportunidad para el que se equivoca. Y de hecho, si seguimos leyendo el devocional, ustedes en 2 Corintios capítulo 2 del 5 al 17 se van a encontrar con el llamado que Pablo hace a perdonar. Porque si el Señor perdona, pues nosotros también estamos llamados a perdonar y a tener misericordia. Estamos llamados a despojarnos de todo orgullo. Pero también es necesario que para este mes tengamos presente, así como vimos esas oraciones que llegan a la presencia de Dios, en medio de todo esto vamos a rescatar a lo que es extraordinario y es la fidelidad de Dios. Porque, ¿qué veíamos con respecto a Segunda de Reyes? Cómo el Señor perdonó, cómo el Señor se mantuvo y se mantuvo por causa de esa cualidad extraordinaria que tiene nuestro Padre, que vale la pena que sea el motivo de nuestra alabanza en este día y para mí durante todo el mes.
porque podemos ir confiadamente al trono de la gracia del Señor y recibir su perdón por causa de su fidelidad. Y es muy claro, el Salmo 78, versículo, bueno, todos los versículos, pero es que quiero dejarles unas promesas que nos dejan la fidelidad de Dios. Y por eso no vamos a leer todo el Salmo 78, esa es una tarea para que usted la haga durante este mes. Son 72 versículos que nos muestran la fidelidad de Dios con un pueblo infiel. Y si bien el Salmo 78 habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, Israel, les recuerdo que nosotros en el Nuevo Testamento somos lo que para el pueblo de Israel era para Dios, como iglesia de Cristo somos para nuestro Señor, para nuestro Salvador. Así que yo soy pueblo de Dios por causa de la sangre del Cordero. Y aunque antes no era pueblo, ahora sí lo soy. Y dice entonces, veamos solo desde el 32 al 34 el Salmo 78 que dice, con todo eso pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve, y eso es lo que somos nosotros. Por eso es tan importante la oración llena de humildad. Somos carne, y soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces, versículo 40 dice, se rebelaron contra él en el desierto? Dice, lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo Israel. Y así es el Salmo 78 que habla de la infidelidad del pueblo de Dios y de la fidelidad de Dios. Hoy, así como vimos en la palabra del Señor los ejemplos de aquellos hombres que hicieron oraciones, que llegaron a la presencia de Dios, donde la humildad, el lloro, donde el dolor, el verdadero arrepentimiento marcaba esa oración y que seguramente el rey de Israel cuando regresó a Dios tenía eso, porque él dice que el Señor sí escuchó esa oración. Ahora quiero dejarles unos versículos para que oremos, unos versículos que nos muestran la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad de Dios es para usted hoy. Y yo quiero que en la medida en que leemos estos versículos, usted entienda que para este mes de agosto, soberanamente, usted como primicia de este devocional, hoy usted está escuchando estos versículos, así que no dude, tenga fe y crea que estos versículos son para usted y que esta palabra es para usted porque el Señor es fiel, que le dio vida, salud y un corazón dispuesto para hoy conectarse a este devocional. La fidelidad del Señor nos dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Papá, mamá, usted que está angustiado por su hijo, por su nieto, yo le digo que el Señor guardará su misericordia y su pacto por causa de su gran fidelidad hasta 1000 generaciones. Ni siquiera usted considere que le faltará la misericordia de Dios a su hijo o a su hija o a su nieto, a sus bisnietos. Aquí tengo a mis abuelos que sé que tienen hasta tataranietos, pero el Señor va más allá y el Señor habla a 1000 generaciones, 1000 generaciones. Así que esa es la fidelidad de Dios. Al punto incluso que dice el Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
¿sí? El día que el día que usted quizás no alcance a ver, pues el Señor no se quedará corto en su fidelidad para sus hijos, para sus nietos y para cada generación que se levante en medio de su familia por causa de, de su oración, esa que llega a la presencia de Dios, el Señor destinó entonces esta fidelidad tan grande. Pero también para usted es esta palabra de Deuteronomio 31:8, para que la tenga presente y no la olvide. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. En este mes de agosto, le animo para que confiado no en lo que hoy digo, sino en lo que está escrito, porque las cosas no son como usted las piensa, ni como usted las cree o las siente, las cosas son como están escritas y en este día el Señor nos dice que va adelante, que estará con nosotros, que no nos dejará, que no nos va a desamparar. Así que esa es la fidelidad del Señor que nos hace estar seguros, confiados, no en lo que nosotros tenemos ni somos, no, estamos confiados y seguros en su fidelidad. Y la fidelidad del Señor también se nota y la vemos en el Salmo 33:4 que dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Recordemos que en Génesis el Señor hablaba y su palabra tenía el poder de crear, ¿sí? Luego la palabra de Dios va acompañada con una obra maravillosa y esa es la fidelidad del Señor, que lo que dice, lo hace. Así que aquí vemos también en el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es que la fidelidad del Señor está en todas las etapas de nuestra vida. ¿Acaso la fidelidad de Dios cambia porque usted ya no sea joven y no tenga 20 o 30 años? ¿Acaso la fidelidad de Dios se acorta en la medida que vamos cumpliendo años? De ninguna manera. Abraham es ejemplo de esto. La fidelidad de Dios también se manifiesta en una grandeza extraordinaria porque, como les decía, no se acorta, sino que cada día se aumenta. Y el Salmo 117, versículo 2 dice esto, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. El versículo 75 y 76 del Salmo 119. El Salmo 119, versículo 75 y 76 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Qué hermoso, porque en la fidelidad del Señor también encontramos que hay aflicciones que simplemente desarrollan en nosotros un carácter más humilde y, y que aunque somos afligidos y enseñados en el camino de la prueba y la corrección, el Señor, por causa de su fidelidad, también nos consuela. Son muchos versículos, muchos pasajes que hablan de la fidelidad de Dios. Permítame, por favor, le dejo los últimos dos. El Salmo 138:8 dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y Isaías 54:10 dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Así es la fidelidad de Dios que permanece en medio de las dificultades. Cuando habla de que los montes y que los collados temblarán, habla de las dificultades externas que vivimos por causa del sistema faraónico del mundo, pero dice que el Señor tendrá misericordia, como en los tiempos de Noé, todo el mundo perecía, pero el Señor ha dispuesto un arca de bendición, de protección, de ayuda para nosotros. El arca
de Noé, en el tiempo en que esta familia recibió de la misericordia del Señor, para nosotros es el arca de salvación que está en Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro protector. Y le animo entonces para que terminemos este tiempo orando y dándole gracias al Señor. Y ahí donde está, como primicia de este mes en el devocional, pues acérquese al Señor. Devocional quiere decir devoción. Y es la acción en que un corazón de manera devota se presenta ante el Señor. Y hoy, Padre de misericordia, por tu gran fidelidad venimos ante ti, reconociendo que muchas veces hemos pecado y que estamos tan atentos de los errores que otros cometen, estamos tan atentos de lo que falta, de lo que no alcanzamos, de lo que no se logró, que nos olvidamos. Pasamos tan rápidamente nuestros días sin darnos cuenta que nos falta un poco de humildad. Y en medio de nuestros errores, de nuestras torpezas, Señor, está el no llegar ante ti con una oración que sí se escuche. Queremos que nuestra oración sea oída por ti. Y todos los ejemplos que hoy hemos visto nos muestran cómo se rasgaba el corazón, cómo se postraban delante de ti, oh Señor, cómo ayunaban, cómo clamaban, cómo había un arrepentimiento genuino, cómo había una determinación de volver al camino de bendición. Cómo Pedro, cuando pensaba que te había negado, lloraba amargamente. Y hoy hago memoria de mi pecado, no para quedarme en la depresión y en la culpa, sino para acordarme del camino de oscuridad y de tiniebla que recorrí lejos de ti. Cuando yo, Señor, alejándome de tu verdad, llegué al pecado, a la dureza de un corazón que no reconocía tu favor, que no alcanzaba a comprender que cada día, que cada aliento de vida, tú me lo habías concedido. Ahora te pido, Padre, que no se me olvide cuán grande, cuán maravillosa es tu fidelidad. Que no me canse de reconocer que tú eres fiel, que tú no cambias, y aunque yo me olvide de ti, tú nunca te olvidas de mí, y aunque yo a veces sienta miedo y me olvide del favor y de las muchas bondades que me has concedido, y en medio de cualquier situación, de cualquier tropiezo, me olvide, oh Señor, tú no te olvidas de mí. Ahora, Padre, concede a tus hijos el favor de seguir viendo tu fidelidad y tu misericordia cada día. Cada familia representada, Señor, que se ha conectado para oír tu palabra, porque es tu palabra la que nos muestra el camino. Es tu palabra la que nos concede la verdad, que nos libra de toda esclavitud, oh Señor. Concede entonces que cada petición, que cada oración y cada ruego que te presentan en este día, oh Señor, tú la escuches. Conoce, oh Señor, la oración de tus hijos, y en este mes de agosto sea tu bendición, sea tu protección, sea tu liberación y tu ayuda para cada uno de ellos, por favor, Señor. Gracias, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la certeza de que tú escuchas desde los cielos nuestra oración y que tus ojos se quedan sobre nosotros, mirándonos, porque tú, Señor, con misericordia, te inclinas, no solo para oír nuestra oración, sino para ver, Señor, lo que hay en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
El Señor les bendiga enormemente en este nuevo día, en esta nueva semana. El Señor les encamine y les muestre